Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Decidí sorprender a mi esposa con una cena en su oficina tras recibir un mensaje que decía, trabajo hasta tarde. Sin embargo, al entrar, la escena que encontré fue muy distinta a la que había imaginado. Allí estaba mi esposa y su jefe, besándose en el escritorio. No dije ni una palabra. Simplemente me fui, bloqueé las tarjetas y cambié las cerraduras. Pero eso fue solo el principio. Me llamo Hayden Reed. Y si algo he aprendido es que las buenas intenciones pueden ser tan inútiles como un GPS que te lleva directo a un muro. Crees que estás haciendo lo correcto, siguiendo una ruta segura, pero terminas en un lugar donde nunca quisiste estar. Quizás me estoy adelantando. Era martes por la noche. Y si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, lo habría considerado la primera señal de alerta. Porque, seamos sinceros, nada bueno pasa un martes. Los lunes son un castigo en sí mismos, como si el universo quisiera darte una bofetada en la cara de inmediato. Pero los martes, los martes son traicioneros, como ese compañero de piso que se come tus sobras y deja el envase vacío en la nevera solo para fastidiarte. Estaba en la cocina, trabajando como un auténtico chef. No era el tipo de cocinero que mete una pizza congelada al horno y cree haber preparado el plato del año. No, estaba trabajando duro, transformando la cocina en una especie de restaurante gourmet. Pasé 2 horas preparando salmón con hierbas y limón, con un adobo sofisticado que encontré en un blog de cocina. Preparé arroz al ajillo, que tenía un aroma tan intenso que, quizás, podría curar la depresión. ¿Y las judías verdes? Pues estaban perfectas, cortadas a mano como un auténtico chef. Toda la cocina olía a restaurante de 5 estrellas, y me sentí el hombre más orgulloso del mundo. Esta era la comida favorita de Casid, la misma que preparé para nuestro segundo aniversario. En aquel entonces, fingía disfrutarla, apreciar el esfuerzo. Cuando aún venía a la mesa, aún quería estar cerca de mí para comer mientras la comida estaba caliente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Casid, trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes despierta. Lo siento, cariño. Un corazón rojo. Ahora bien, un hombre con un poco de sentido común habría guardado la comida en la nevera, aceptado el mensaje y se habría ido a descansar. Pero yo no era ese hombre. En cambio, cometí lo que solo podría describirse como un tremendo error disfrazado de gesto romántico. Pensé, ¿por qué no sorprenderla en la oficina? Ha estado trabajando tanto que probablemente ni siquiera ha comido. ¿Y yo? Sería el marido atento que le lleva la cena a su esposa cansada. ¡Qué disparate! Estaba muy lejos de ser el hombre ideal que se veía a sí mismo en su propio cuento de hadas. Empaqué todo en los elegantes recipientes de cristal que nos regalaron para la boda, pero que nunca usamos. Ya sabes, esos recipientes que siempre están ahí, esperando una ocasión especial que nunca llega porque siempre estamos demasiado cansados o ocupados. Puse el salmón en el más grande, el arroz en el mediano y las judías verdes en el más pequeño. Todo estaba ordenado con cuidado, como si estuviera preparando un pedido de un restaurante gourmet. El viaje a la oficina me dio tiempo para ensayar mi entrada triunfal. Entraba, con la comida deliciosa, ella me miraba, sus ojos cansados se iluminaban, y quizás hasta lloraba. Lágrimas de alegría, no de tristeza como las que había visto en las últimas semanas. Cenábamos juntas en su oficina y me contaba los proyectos que la mantenían tan ocupada. Y por primera vez en meses, creí de verdad que podríamos reconectar. Pero eso no fue en absoluto lo que ocurrió. Su edificio de oficinas era una de esas elegantes torres de cristal que parecen gritar, ganamos más que tú en cada superficie reflectante. Había estado allí unas 3 veces en los 2 años que llevaba trabajando allí, y siempre sentía que necesitaba un permiso solo para respirar. El guardia de seguridad, Frank, ya me conocía. Un tipo amable que siempre preguntaba por mi trabajo de carpintería y escuchaba atentamente mis respuestas. Buenas noches, señor Reed, dijo mientras yo firmaba. La señora Reed sigue arriba, trabajando hasta tarde otra vez. Ya sabe cómo es. Sí, respondí, sosteniendo la bolsa. Pensé en llevarle la cena. Frank sonrió. Tienes suerte de tenerte. Los ascensores están a tu derecha. El viaje en ascensor al piso 14 se me hizo más largo de lo habitual. Quizás fue porque contaba los pisos mientras ajustaba la bolsa, asegurándome de que todo estuviera caliente. Perfecto. Apareció el número 14 y el ascensor emitió ese familiar ding.
El pasillo estaba casi a oscuras, iluminado solo por la luz de emergencia y una tenue luz que se filtraba por debajo de las puertas de algunas oficinas. La oficina de Cassid estaba al final, en la esquina del pasillo, con su nombre grabado en una reluciente placa de latón que costaba más que el presupuesto mensual para la compra de alimentos de la mayoría de la gente. Veía luz por debajo de la puerta. Oía voces. Su voz y la de alguien más. Probablemente una conferencia telefónica, algo que hacía a menudo. No llamé. ¿Por qué lo haría? Era su marido. Le llevaba su comida favorita. Tenía derecho a entrar. Probablemente trabajaba hasta tarde y, con suerte, no había comido desde el desayuno y la ensalada marchita que había cogido para comer. Giré el pomo y la abrí con el hombro, sonriendo ya, pensando ya en la sorpresa que les daría. Y fue en ese momento que mi mundo entero decidió empacar y mudarse a un lugar que jamás podría haber imaginado. Allí estaba ella, mi esposa, Cassid Reed, quien llevaba mi anillo, compartía mi apellido y había prometido amarme, honrarme y cuidarme hasta que la muerte nos separe. Estaba sobre la mesa, no sentada, sino encima, como si fuera parte del mobiliario, de una manera completamente diferente. Llevaba la falda levantada, la blusa parcialmente desabrochada y sus piernas rodeaban a Martín Derell, su jefe. Ese maldito Martín Derell. El tipo que parece salido de un anuncio de perfumes y que probablemente gasta más en productos para el cabello de lo que yo gano en un mes. Sus manos estaban en su cintura, agarrándola como si fuera suya, mientras que las de ella se entrelazaban con su pelo perfectamente peinado. Sus bocas se entrelazaron en un beso que no tenía nada que ver con hablar de informes trimestrales. La bolsa se me resbaló de las manos. No la oí caer al suelo. No oí el traqueteo de los envases de cristal. No oí nada más que el latido de mi corazón intentando escapar de mi pecho. El tiempo, ese extraño fenómeno, parecía estirarse y comprimirse a la vez. Me quedé allí, inmóvil. Una eternidad. Sin embargo, no había tiempo en absoluto. Ninguno de los dos me vio. Estaban tan absortos en el peor cliché de todos, su pequeño romance de oficina, que no se dieron cuenta de que el hombre que pagaba la mitad de la cuota del coche y toda la hipoteca acababa de entrar en su reunión privada. No dije nada. ¿Qué podía decir? Disculpe, está sentado encima de mi esposa. O perdón por interrumpir, pero traje la cena. O hola, cariño, ¿qué tal tu día? En cambio, hice lo único que tenía sentido en ese momento de absoluta locura. Me di la vuelta, salí y cerré la puerta con precisión silenciosa, como si tuviera años de experiencia en llegar tarde y tratar de no despertar a nadie. El camino de vuelta al ascensor fue como nadar en cemento. Mis piernas se movían, pero no las sentía. Llegó el ascensor. Las puertas se abrieron. Entré. Frank me dijo algo al salir, pero sentí como si hablara a través del agua. Subí a mi camioneta, arranqué el motor y conduje a casa, por las mismas calles que había recorrido cientos de veces. 20 minutos antes, todavía creía que llevarle la cena a mi esposa era un gesto romántico, en lugar de un presagio de la broma más amarga de mi vida. ¿Sabes lo que no te cuentan sobre ver cómo tu vida implosiona? No es dramático como en las películas. No hay música orquestal que suba de volumen, ni monólogos a cámara lenta, ni lluvia que empape la escena. No, solo estás tú sentado en tu camioneta, en la entrada de tu casa, mirando una casa que de repente parece pertenecer a otra. Y te preguntas, ¿cuándo exactamente te convertiste en el chiste de una historia que ni siquiera sabías que se estaba contando? Me quedé allí parado quién sabe cuánto tiempo. El motor estaba en marcha, la calefacción al máximo, pero sentía un frío tan intenso como el trasero de un pingüino en la Antártida. La radio estaba apagada. De hecho, todo estaba apagado. Mi cerebro puso una señal de fuera de servicio en mi mente y dio por finalizado el día. El silencio no era apacible. Era el tipo de silencio que te oprime los tímpanos, como si intentara exprimirlos hasta expulsar los pensamientos. Mis manos seguían firmemente sobre el volante, como si fuera lo único que me impedía perderme en el vacío. Tenía los dedos blancos por los calambres. Repasaba lo que había visto, como un vídeo masoquista que mi cerebro no podía dejar de reproducir. Cassidy en la mesa. Las manos de Martín en su cintura. La forma en que lo besaba, tan sincera. Como si lo hubiera planeado todo el día. Como si lo hubiera pensado durante meses. Y yo, el idiota, estaba tan ciego. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Esa era la pregunta que me rondaba la cabeza como un buitre. ¿Era la primera vez? ¿La 10ª? ¿Lo estaban planeando? ¿O fue algo que simplemente ocurrió, solo para coincidir con mi brillante idea de ser el esposo devoto? Y la pregunta más importante de todas, ¿cómo demonios había estado tan ciego? Todas esas noches sin dormir, todas esas emergencias en el trabajo, todas esas veces que llegaba a casa e iba directa a la ducha,
diciendo que necesitaba desestresarse del día. Maldita sea, vivía con un desconocido y ni siquiera me había dado cuenta. Pero aquí está la cuestión de tocar fondo. Cuando tocas fondo, tienes dos opciones. Puedes quedarte ahí tirado y dejar que todo te aplaste, o puedes usarlo como base para construir algo mejor. Y estar sentado en el garaje, sintiéndome como una víctima, no iba a cambiar el hecho de que mi esposa probablemente seguía envolviéndose en su jefe como una blusa barata. Así que hice lo que cualquier hombre razonable haría. Me entregué por completo. Primera parada, la banca por Internet. Menos mal que existían los smartphones y las aplicaciones, porque estaba a punto de convertirme en el marido despechado más eficiente de la historia. Transferí todas nuestras cuentas conjuntas, la corriente, la de ahorros, ese pequeño fondo de emergencia para nuestro viaje a Europa, a mi cuenta personal. La cuenta a la que ella nunca tuvo acceso, porque, irónicamente, quería mantener cierta independencia financiera. Es curioso cómo funciona la vida. Luego llegaron las tarjetas de crédito. ¡Ay! Cómo le encantaban a Cassidy. Los amaba como si fueran asistentes personales de compras pagados para complacerla. ¿Y sabes qué? Se acabó la fiesta, cariño. Todas las tarjetas a las que tenía acceso fueron canceladas en un abrir y cerrar de ojos. Las tarjetas conjuntas, las que la agregué como usuaria autorizada, desaparecieron. Y la ridícula tarjeta de la tienda que me convenció de comprar porque ahorraríamos dinero en HomeGoods. Esa también fue cancelada. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de texto, correos de confirmación. Tu tarjeta terminada en 47.82. Cancelada correctamente. La transferencia de $47,332 se completó. Cada notificación se sentía como una pequeña victoria. Por fin, hacía algo en lugar de quedarme allí parado como un ciervo deslumbrado. Pero aún no había terminado. Ni de cerca. Las llaves de casa eran lo siguiente. Soy carpintero de profesión, lo que significa que soy experto en cerraduras y seguridad. Instalé las cerraduras de seguridad en nuestra casa yo mismo. Elegí los herrajes, todo. Y ahora, iba a reemplazarlas todas. Tenía un juego extra en la camioneta. Siempre hay que tener un juego de herrajes de repuesto cuando se está en el negocio. Y en 30 minutos, todas las cerraduras de la casa estaban reemplazadas. Luego vino lo digital. Cuentas de correo, contraseñas de Netflix, Spotify, Amazon Prime, ese servicio de comida a domicilio que tanto le encantaba. Cambié todas las contraseñas de todas las cuentas vinculadas a mi nombre o tarjeta de crédito. Quedó excluida de nuestras vidas digitales, tan completamente como de nuestras vidas físicas. Mi teléfono empezó a sonar. Cassidy. Vi la vibración en el tablero, su foto en la pantalla, una selfie que nos tomamos la Navidad pasada, donde aparecíamos sonriendo, como la pareja perfecta. No toqué la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz. Sonó varias veces. Al cuarto timbre, colgué sin pensar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía quedarme allí. No esta noche. Quizás nunca más. La casa, nuestra casa, de repente parecía la escena de un crimen. Cada habitación albergaba recuerdos ahora manchados. Cada mueble era un recordatorio de una vida aparentemente falsa. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para procesar qué demonios venía después. Tyson, mi mejor amigo desde la universidad, mi padrino de boda, el que siempre decía la verdad, incluso cuando no quería oírla, si alguien podía entender esta situación. Ese era él. Y lo más importante, si alguien me dejaría dormir en su sofá sin hacerle 20 preguntas. Ese era él. Tomé mi teléfono y le escribí: voy para tu casa. No hagas preguntas. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Puertas abiertas, oídos fríos. No necesitaba nada más. Dios, cómo amaba a ese tipo. Solo entré a su apartamento el tiempo suficiente para coger una maleta. Ropa para unos días, artículos de aseo, mi portátil, algunas herramientas de trabajo por si necesitaba una distracción. La casa se sentía diferente ahora, como si perteneciera a otro dueño. Cada foto en la pared, cada detalle que Cassidy había añadido, todo parecía falso ahora, como el atrezo de una obra que yo estaba representando sin darme cuenta. Dejé mi anillo de bodas en la cocina, junto a la cafetera que usaba cada mañana, donde seguro lo vería. Sin nota, sin explicación. Solo el anillo allí, como un punto en una frase inconclusa. Luego salí de casa, metí mi bolso en la camioneta y me marché sin mirar atrás. Ni una sola vez. Porque a veces lo mejor es saber cuándo termina el espectáculo, aunque seas el último en darte cuenta de que nunca fuiste la estrella. Solo eras el que pagaba la entrada. El apartamento de Tyson era justo lo que se esperaba de un tipo que llevaba 3 años soltero y había renunciado a fingir que iba a sentar cabeza pronto. Parecía un piso de soltero,
un sofá de cuero que había tenido mejores días, una mesa de centro de madera reciclada que probablemente había construido durante su etapa de guerrero de fin de semana, y una cocina que parecía usada para calentar pizza y guardar cerveza. Pero ¿saben qué? Se sentía más como un hogar que mi casa en los últimos meses. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar, me miró a la cara y se marchó sin decir palabra. Eso sí que es amistad verdadera. Saber cuando alguien necesita un respiro antes de necesitar consejo, compasión o 20 preguntas sobre qué salió mal. Señaló el sofá, desapareció en la cocina y regresó con 2 Budweiser frías. ¿Una noche difícil?, preguntó, recostándose en su silla como si estuviéramos bien del partido en lugar de que yo estuviera pasando una crisis vital en su sala. Se podría decir que sí. Di un largo trago a mi cerveza y sentí que la tensión de mis hombros empezaba a disminuir. Encontré a Cassidy jugando hockey de amígdalas con su jefe en el escritorio de la oficina. Tyson casi se atraganta con la cerveza. Dios mío, tío. ¿En serio? ¿En serio? Me miró con incredulidad. Entré esperando sorprenderla con una cena, pero en cambio, me sorprendieron con una cena y un espectáculo. El sarcasmo fluía con más facilidad ahora, como si mi cerebro finalmente procesara todo lo sucedido y se refugiara en el humor negro para lidiar con el dolor. Mecanismo. Eso es. Hizo una pausa, claramente buscando las palabras adecuadas. Es muy confuso, amigo. Lo siento. Sí. Bueno, únete al club. Población, yo. Me recosté en los cojines del sofá y cerré los ojos. Pero la cuestión es que no me quedo aquí sentada compadeciéndome de mí misma. Ya he empezado a ocuparme de mis asuntos. Esto llamó la atención de Tyson. Se inclinó hacia adelante, arqueando las cejas. ¿Qué tipo de negocio? El tipo que implica asegurarse de que no pueda gastar ni un centavo más de mi dinero, ni irse a casa. Revisé todo lo que había hecho. Las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, las cerraduras, las contraseñas. Con cada elemento de la lista, vi cómo la expresión de Tyson cambiaba de preocupación a algo que sospechosamente parecía orgullo. Maldita sea, Hayden. No juegas cuando estás enojado. No estoy molesta, dije, y se notaba que lo decía en serio. Basta. Hay una diferencia. Molesta significa que quiero pelear, quiero discutir, quiero intentar arreglar las cosas. Basta significa que sigo adelante, con o sin ella. Y estoy bastante segura de que será sin ella. Esa primera noche en casa de Tyson, apenas pude dormir. No porque estuviera desconsolado, bueno, no del todo, sino porque mi cerebro estaba haciendo cálculos como un algoritmo de divorcio. ¿Qué bienes teníamos? ¿Qué deudas? ¿Cuánto tardaría esto? ¿Qué necesitaría para protegerme legalmente? Por la mañana, tomé una decisión. Necesitaba un abogado. Y no cualquiera. Necesitaba a alguien con experiencia. Para garantizar que los cónyuges infieles no se beneficien de la traición, dije. Afortunadamente para mí, Tyson conocía a la persona adecuada. Camila Rivers, dijo mientras tomaba un sorbo de café que, por una vez, sabía realmente bien. Se encargó del divorcio de mi hermana hace 2 años. Es una auténtica guerrera en el juzgado, pero justa. No se involucra en cuestiones emocionales, se centra en los resultados. Suena perfecto. ¿Puedes darme su número? 20 minutos después, llamaba a un bufete de abogados de familia, esperando dejar un mensaje de voz y esperar 3 días para que me devolvieran la llamada, como cualquier otro servicio profesional en esta ciudad. En cambio, Camila Rivers contestó al primer timbre. Rivers Family Love. Ella es Camila. Señorita Rivers, me llamo Hayden Reed. Tyson Maxwell me recomendó. Necesito solicitar el divorcio, y necesito hacerlo bien. ¿Adulterio? Preguntó, yendo al grano. Entre otras cosas. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 3 años. ¿Tienes hijos? No. ¿Bienes? Casa. Ahorros conjuntos. ¿Cuentas de jubilación? Cosas bastante comunes. Sí. ¿Cuándo te enteraste del asunto? Anoche. Hace unas 4 horas. Hubo una pausa y la oí escribir. ¿Y qué has hecho desde entonces? Le conté todo. Las transacciones financieras, las cerraduras, las contraseñas, todo el desmantelamiento sistemático de nuestra vida juntos. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Señor Reed, en 20 años de experiencia en derecho de familia, puedo contar con los dedos de una mano los clientes que han demostrado este nivel de pensamiento estratégico en las primeras 24 horas. La mayoría de la gente pasa semanas llorando mientras toma café, tomando decisiones emocionales que perjudican su caso posteriormente. No soy como la mayoría de la gente. No, no lo eres. Y eso te beneficiará. ¿Puedes estar aquí hoy a las 2 de la tarde? Voy a estar allí. Genial. Trae todo. Extractos bancarios,
tarjetas de crédito, hipotecas y cualquier prueba de la infidelidad. Nos aseguraremos de que este divorcio sea limpio, rápido y con un peso considerable a tu favor. ¿Y ella? ¿No se defenderá? La risa de Camila era aguda y segura. Señor Reed, la emoción no gana los casos. El papel sí lo hace. Documentación, pruebas, registros financieros. Eso es lo que importa en un tribunal. Y por lo que me has contado, tienes mucho papeleo y ella tiene mucho que explicar. Una cosa más. Dije quiero que esto se resuelva con discreción. Sin dramas ni escenas públicas. Solo quiero irme. Entendido. Te trataremos con profesionalismo y seguiremos las reglas. Pero no te equivoques, el silencio no significa debilidad. Te protegeremos. Estaba tomando decisiones, en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones de Cassidy. No estaba esperando a que volviera a casa. Explicar no esperaba que pudiéramos resolver las cosas ni estaba particularmente interesado en escuchar su versión de la historia. Tyson regresó de su carrera matutina y me encontró sentado en su sofá con mi computadora portátil, ya trabajando en la organización de documentos financieros. ¿Cómo te sientes, hombre? La verdad, mejor que nunca. Levanté la vista de la pantalla. Creo que llevo meses esperando una excusa para romper ese matrimonio. Simplemente no quería admitirlo. A veces hay que. Te atropelló un camión y te diste cuenta de que estabas parado en medio de la carretera. Él soltó una risa amarga. Sí, bueno, esta camioneta me acaba de hacer un favor. Ahora sé exactamente dónde estoy. Y, lo más importante, sé exactamente qué tengo que hacer. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, realmente lo dije en serio. ¿Sabes qué es lo gracioso de hacer trampa? Justo cuando crees que has tocado fondo, la vida te da una pala y te dice, sigue cavando, campeón. Hay más ahí abajo. Llevaba exactamente una semana en casa de Tyson y por fin empezaba a sentir que tenía algo de control sobre la situación. El abogado se encargaba del papeleo. Había conseguido evitar las llamadas cada vez más frenéticas de Cassidy, e incluso dormía toda la noche sin despertarme empapado en sudor frío. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de alguien a quien apenas conocía. Marley Cho. Tuve que pensar un minuto antes de recordar su nombre. Trabajaba con Cassidy, una especie de coordinadora de marketing o directora de proyectos. Creo que nos vimos solo una vez en la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado. Parecía amable, algo callada, de esas que probablemente lo veían todo pero no decían mucho de lo que observaban. No era precisamente alguien a quien esperaría escuchar durante mi apocalipsis personal. El mensaje fue breve y conciso. Mereces ver esto. Adjunto una captura de pantalla que me heló la sangre. Era una conversación de texto entre Cassidy y Martín, y la fecha y la hora indicaban que era hace 3 semanas. 3 semanas. Mientras yo cocinaba sus cenas favoritas, le preguntaba cómo había ido su día. En general, era el marido más distraído del mundo. Ella se enfrascaba en conversaciones de texto que parecían una clase magistral de manipulación calculada. Martín, ¿cuándo se lo vas a decir? Cassidy, todavía no. La hipoteca está casi pagada. Faltan 6 meses, quizá 8. Martín, odio estas tonterías. Cassidy, ten paciencia. Deja que Hayden termine de pagar la casa, luego yo daré el enganche. De todas formas, la mitad de todo es mío. Martín, ¿y si se entera? Cassidy, no lo hará. Es demasiado crédulo. Está demasiado ocupado intentando ser el marido perfecto como para darse cuenta de lo que pasa delante de sus narices. Martín, ¿qué sigue, Cassidy? Después de que dejemos de fingir, Cassidy, recibiré el valor de la casa, la mitad de los ahorros, la pensión alimenticia si lo hago bien, y después podremos hacer lo que queramos. Lo leí 3 veces antes de que mi cerebro procesara por completo lo que veía. No fue algo espontáneo que se descontroló. No fue un momento de debilidad, un error ni ninguna de las excusas que la gente usa cuando la pillan haciendo trampa. Era un plan. Un plan calculado, frío y a largo plazo para usarme como su cajero automático personal mientras construía una nueva vida con su jefe. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. La traición que descubrí hace una semana de repente me pareció algo de aficionados. No solo me había engañado. Planeaba arruinarme económicamente mientras yo pagaba por el privilegio. Deja que Hayden pague la hipoteca. Como si yo, algún tipo de idiota útil, cuyo único propósito era saldar la deuda y luego retirarse. Demasiado confiado. Demasiado ocupado intentando ser el esposo perfecto. Dios mío, ella se había estado riendo de mí durante meses mientras yo le preparaba la cena. Le preguntaba cómo había estado su día y me preocupaba porque parecía tan distante últimamente. Reenvié la captura de pantalla a Camila Ríos antes incluso de terminar de leerlo por tercera vez. Su respuesta llegó más rápido que un equipo de boxes de NASCAR. Esto lo cambia todo. ¿Nos vemos en 1 hora?
Tyson me miró a la cara, sin decir palabra. Cuando le enseñé la captura de pantalla y negó con la cabeza, sus palabras salieron en voz baja, como si aún intentara procesar la gravedad de la situación. Tío, pensé que solo me estaba engañando. Eso es maldad de otro nivel. Sí. Bueno, al parecer llevo casada con un sociópata 3 años y nunca me di cuenta. Yo caminaba de un lado a otro en su oficina como un animal enjaulado, mi cerebro tratando de procesar el alcance de lo que acababa de aprender. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto en marcha? Esta planificación. Quiero decir, según esta conversación, meses, tal vez más. Tyson estaba releyendo los mensajes. Su expresión se oscurecía con cada línea. Amigo, ella nunca planeó seguir casada contigo. Para ella todo esto era solo una transacción comercial. Esto me dio un puñetazo en el estómago. Pero también explicaba muchas cosas. La distancia que sentía, cómo parecía más interesada en su teléfono que en la conversación, cómo dejó de hablar de planes futuros o de cualquier cosa que se extendiera más allá de los próximos meses. No tenía problemas matrimoniales. Ejecutar una estrategia de salida. En la oficina de Camille sentí como si entrara al centro de control para la operación más importante de mi vida. Tenía la captura de pantalla impresa y extendida sobre la mesa, junto con todos los demás documentos que estábamos reuniendo. Señor Reed, esto es lo que llamamos prueba cabal, dijo, tocando la letra con su bolígrafo. Intención de defraudar, manipulación financiera premeditada, evidencia de conspiración para cometer adulterio con fines de lucro. Esto no solo beneficia su caso, sino que perjudica el de ella. ¿Qué significa eso? En la práctica, significa que ya no estamos simplemente pidiendo el divorcio, la estamos demandando por fraude. Usó el fraude para mantener el acceso al patrimonio conyugal mientras planeaba disolver el matrimonio. Esto constituye un clásico abuso financiero. La sonrisa de Camila era tan aguda que podía cortar el vidrio. En pocas palabras, no se lleva ni la mitad de nada. Si lo hacemos bien, puede que tenga suerte y se lleve el coche, la ropa y la casa. La casa de la que planeaba robar la mitad después de que la pagaras. Con suerte no tendrá que pagarte una indemnización. Camila se reclinó en su silla, con el aspecto de una abogada a la que le acababan de asignar un caso que no podía perder. Esta captura de pantalla prueba la intención. Señor Reed, no solo estaba haciendo trampa. Estaba tramando un plan a largo plazo, y tú eras el objetivo. Me quedé allí sentado, contemplando la evidencia de la traición calculada de mi esposa. ¿Y saben qué fue lo más extraño? Ya ni siquiera me dolía, yo solo estaba con enojo. No esa ira ardiente y explosiva que te hace hacer cosas estúpidas, sino el tipo frío y concentrado. Eso te hace peligroso. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Documentamos todo, cada conversación, cada transacción financiera, cada prueba que demuestre que esto fue premeditado. Y luego le entregamos documentos que le harán comprender que eligió al tipo equivocado para esta estafa. ¿Cuánto tiempo llevará esto con evidencias como esta? No mucho. Señor Reed, Camila levantó la vista de sus notas con algo que podría haber sido respeto. Llevo 20 años haciendo esto. He visto muchas trampas, cónyuges, pero nunca había visto a nadie documentar su propio fraude con tanto detalle. Ella prácticamente redactó nuestro caso. Cuando salí de esa oficina, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era el marido traicionado que intentaba descubrir dónde había salido mal su matrimonio. Yo era un tipo que descubrió que su socio comercial estaba malversando dinero de su cuenta conjunta y ahora era el momento de llamar a los auditores. Cassidy pensó que estaba jugando ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Resulta que ni siquiera estaba jugando su juego. Estaba jugando un deporte completamente diferente y tenía ventaja de local. Si nunca te has sentado en la sala de conferencias de un abogado mientras alguien destruye metódicamente todo tu matrimonio con carpetas de archivos codificadas por colores y pestañas geniales, déjame decirte, es como ver una autopsia muy cara, solo que en lugar de descubrir que mató el cuerpo, estás descubriendo exactamente cuánto está mintiendo. La esposa infiel pensó que su confianza valía la pena. Dinero, Camila. La oficina tenía una gran mesa de conferencias de caoba que probablemente costaba más que mi camioneta, y ella la convirtió en lo que parecía la sala de guerra de la operación derribar a Cassidy. Estoy hablando de planificación militar completa, con documentos ordenados por fecha, relevancia y lo que ella llamó valor probatorio, que aparentemente era la expresión de los abogados para referirse a lo mucho que le perjudicaría en el tribunal. Señor Reed, lo que estamos construyendo aquí no es solo un caso de divorcio, dijo Camila, extendiendo extractos bancarios como si estuviera repartiendo cartas en el juego de póker más caro del mundo. Estamos construyendo un caso de fraude con divorcio adjunto. Hay una diferencia. Y esa diferencia te ahorrará mucho dinero. Ella no estaba bromeando sobre la organización. Cada recibo que traje, cada extracto bancario, cada transacción con tarjeta de crédito, todo estaba allí.
organizado en pequeños montones ordenados que contaban la historia de mi matrimonio de una manera completamente precisa y absolutamente devastadora. Manipulación financiera, dijo ella, tocando la primera pila. Aquí tienes copias de todos los extractos de cuenta conjuntos, que muestran cómo Cassidy ha ido aumentando sus gastos de forma constante durante los últimos 8 meses, mientras tú te concentrabas en pagar la hipoteca. Cenas con clientes. Ahora me di cuenta de que probablemente eran citas con Martín. Salidas de compras que, según explicó, eran ropa de trabajo, pero que claramente iban mucho más allá de cualquier necesidad laboral. Viajes de fin de semana con amigos que, de repente, cobraban mucho más sentido en el contexto de esa captura de pantalla premeditado. Fraude, continuó, pasando la segunda pila. Esta es la mina de oro, copias de todos los mensajes de texto que Marley me había enviado, impresas y destacadas como prueba en un juicio por asesinato, que, en cierto modo, creo que fue el asesinato de mi matrimonio con Cassidy sosteniendo la pistola humeante. Una confesión detallada con la intención de engañar, dijo, señalando el tercer fajo. Aquí están todas las mentiras, las trasnochadas en el trabajo que ahora había confirmado con Marley eran en realidad cenas. Las reuniones de trabajo que no existían, los pagos de horas extras que nunca aparecían en nuestra cuenta conjunta porque ella los depositaba en una cuenta personal que yo ni siquiera sabía que existía. Pero la cuarta pila, este fue mi favorito. Intención de cometer robo. Fue aquí donde Camila calculó exactamente cuánto dinero Cassidy planeaba robarme con su plan de pagar la hipoteca y luego divorciarse. Resulta que si su plan hubiera funcionado, se habría ido con alrededor de $180,000 en activos inmobiliarios más la mitad de nuestros ahorros, más la posible pensión alimenticia. Mientras tanto, yo seguía con la deuda y la traición. Básicamente trató su matrimonio como una inversión comercial, explicó Camila, sacando una calculadora que probablemente tenía más poder de procesamiento que un transbordador espacial. Invirtió 3 años de falso afecto y obtuvo acceso a tus ingresos, crédito y activos. Luego, planeó retirar la cantidad máxima, dejándote a ti con la mínima rentabilidad. Jesús Cristo, murmuré mientras miraba los números, estuve casada con un estafador. Un ladrón particularmente estúpido, corrigió Camila, los delincuentes inteligentes no documentan sus crímenes ni sus mensajes de texto. Pero, por suerte para nosotros, su esposa aparentemente se creía más lista que todos los demás en la sala. Fue entonces cuando sacó lo que ella llamó opción nuclear, una carpeta gruesa con la etiqueta reconvenciones y recuperación de activos. No se trataba solo de evitar que Cassidy me robara, se trataba de hacerle pagar por lo que ya había tomado. Detrás de ella por conversión fraudulenta, explicó Camila, hojeando páginas que, por lo que entendí, bien podrían haber sido escritas en griego antiguo. Cada dólar que gastó en su caso, cada mentira que dijo para acceder a los fondos conyugales, cada acción engañosa que realizó, la estamos tratando como robo y exigente restitución. ¿Podemos hacer esto, señor Reed?, preguntó ella con una sonrisa que irradiaba confianza. Ella te robó. Simplemente lo hizo con sus propias tarjetas de crédito en lugar de entrar en su casa. El robo es robo, ya sea cometido por un extraño o por un cónyuge. Su sonrisa era el tipo de expresión que probablemente hacía que los abogados oponentes se despertaran con un sudor frío. Además, tenemos algo que la mayoría de los casos de fraude no tienen. Camila hizo una pausa dramática y sacó la captura de pantalla. Una confesión escrita de intenciones. Tenía razón. Esa captura de pantalla no era una prueba cualquiera. Fue Cassidy literalmente admitiendo que me estaba utilizando para pagar la casa, para que pudiera robar la mitad. En términos legales, esto es como robar un banco y luego enviar a la policía un plan detallado de cómo ibas a robar el banco. ¿Y entonces qué pasa después?, pregunté empezando a comprender el peso de la situación. Luego presentamos no solo una demanda de divorcio, sino también de fraude, incumplimiento del deber fiduciario y causación intencional de angustia emocional. Estamos preguntando plena propiedad de la casa, el reembolso de todos los fondos conyugales que ella se apropió indebidamente y daños punitivos por el plan fraudulento. ¿Y si ella lo impugna? Camila mostró la captura de pantalla con una sonrisa aguda. Ella no puede discutir. Lo mejor que puede esperar es que no presentemos cargos criminales por fraude. Me quedé allí, tratando de procesarlo. ¿Cargos criminales? Lo que ella había hecho no solo era motivo de divorcio, se trataba de un fraude potencialmente criminal. Ella usó falsos pretextos obtener y hacer mal uso de los bienes conyugales con la intención de privarlo permanentemente de sus bienes. Eso es todo robo clásico por engaño, dijo Camila, haciendo una pausa y observando mi expresión. Ahora, probablemente no presentaremos cargos criminales a menos que ella nos obligue a hacerlo, pero la posibilidad nos da una ventaja significativa en las negociaciones. Me recliné en mi silla,
tratando de procesar el alcance de lo que estaba sucediendo a nosotros estábamos haciendo. Hace una semana, pensé que solo era un tipo cuya esposa lo engañaba. Ahora, aparentemente, fui víctima de un delito financiero complejo que podría enviar a mi esposa a prisión si decidíamos llegar tan lejos. Hay una cosa más, dijo Camila, sacando un documento final. Necesitamos hablar sobre su estado emocional. Los tribunales se toman muy en serio la inflicción intencional de angustia emocional, especialmente cuando es tan calculada. El hecho de que ella haya planeado esta traición durante meses, haya usado su confianza en su contra y haya documentado su intención de defraudarlo. Esto no es solo adulterio. Es tortura psicológica. No estoy buscando dinero de condolencias, dije sin saber si la furia o el alivio se apoderaban de mí. Esto no es dinero de condolencias, esto la hace responsable de todo el alcance de lo que te hizo. No solo te hizo trampa, señor Reed. Ella destruyó sistemáticamente su capacidad de confiar, su seguridad financiera y su bienestar emocional, como parte de un plan calculado para robarle. Esto tiene valor y ella necesita pagar por ello. Miré la mesa de conferencias, cubierta con evidencia de traición de mi esposa, ordenadas en pequeños montones, que contaban la historia de cómo me habían engañado. Me di cuenta de algo importante. Ya no era la víctima. Era el autor. Y al parecer, tuve una aventura y tanto. ¿Sabes qué es lo más gracioso de la gente que es pillada con las manos en la masa? Siempre creen que el problema no es lo que hicieron, sino que fueron sorprendidos haciendo. Como si pudieran explicarse lo suficientemente bien, la realidad se reorganizaría mágicamente para hacer que su traición pareciera razonable. Al parecer, Cassidy recibió el mensaje. Yo ya lo había hecho, me deshice por completo de nuestra boda, porque mi teléfono empezó a vibrar como un avispero unos 2 días después de que Camila entregara los papeles. Y me refiero a vibrar, constantemente. Mensajes de texto, llamadas, mensajes de voz, incluso algunos correos electrónicos a cuentas que tenía olvidado a los que tenía acceso. Fue como ver a alguien intentando apagar un incendio con una pistola de agua. Desesperado, patético y absolutamente condenado al fracaso. La primera ola fue puro pánico. Hayden, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Puedo explicártelo todo. No es lo que crees. Por favor, no nos hagas esto. Manual clásico del estafador. Capítulo 1. Niega, desvía la atención y espera que tu víctima sea lo suficientemente estúpida como para creer que lo que vio con sus propios ojos fue, de alguna manera, un malentendido. No respondí. Camila había estado absolutamente clara al respecto. El silencio es tuyo arma más fuerte, dijo. Cada palabra que le digas podría ser potencialmente utilizado en su contra. Cada palabra que te diga puede ser usada en su contra. Déjala pánico, déjala que se comprometa a errores. Déjenla cavar su propia tumba con mensajes cada vez más desesperados. Y vaya si le gustó, realmente le gustó. Al tercer día, los mensajes cambiaron del pánico a negociar. Sé que estás herido, pero podemos superar esto. Lo que teníamos era real, Hayden. No lo eches todo a perder por un solo error. Voy a dejar mi trabajo. Haré lo que sea necesario. Un error. 3 meses planeando estafarme fueron solo un error. O sea, que sin querer le puse sal al café en lugar de azúcar. Pero ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Martín también empezó a enviarme mensajes de texto. Porque, al parecer, cuando el marido de tu pareja descubre el plan y contrata abogados, la respuesta natural es ponerse en contacto personalmente y tratar de resolver todo como si nada. Todos eran adultos y podríamos resolver esto tomando una cerveza. Hayden, quiero que sepas que lo que pasó entre Cassidy y yo no fue planeado. Simplemente sucedió, ¿verdad? Pasó durante meses, con conversaciones detalladas sobre momento y estrategia financiera totalmente espontáneo. Estoy seguro. Nunca quise que nadie saliera lastimado. Sí. El clásico. Lamento que estés molesto porque te lastimé a propósito. Sin excusas. Este tipo era realmente utilizando todos los mejores movimientos de control de daños corporativos. Creo que deberíamos reunirnos y hablar de esto, hombres. Como hombres. Como si hubiera algún tipo de honor masculino sentado con el tipo que estaba teniendo sexo con su esposa mientras ella conspiraba para robar tu casa. Como si fuera una especie de desacuerdo entre caballeros que podría resolverse con un firme apretón de manos y entendimiento mutuo. La mejor parte es que sugirió que nos encontráramos en una cafetería para aclarar las cosas. Sí, déjame programar una charla con el infiel de mi esposa, justo entre mi sesión de terapia y mi reunión con el investigador de fraudes. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Le mostré todos los mensajes a Tyson, quien los leyó con el tipo de expresión que tendrías viendo alguien pisando rastrillos en su propio patio trasero. Hombre, no tienen idea de lo jodidos que están, ¿verdad? No tienen idea, yo dije. Creen que esto es un drama de relación.
No se dan cuenta de que es una investigación criminal a punto de suceder. Al final de la primera semana, los mensajes cambiaron de nuevo. Esta vez, a enojo, lo cual fue realmente vigorizante, porque al menos era honesto. Estás siendo vengativo. Esto es exagerado. Estás destruyendo mi carrera por un solo error. Nunca pensé que serías. ¡Qué cruel! ¿Crueldad? Eso fue increíble viniendo de alguien que pasó meses planeando arruinarme financieramente mientras preparaba la cena y le preguntaba cómo le había ido el día. Pero así es como la gente se cree más inteligente que los demás. ¿De verdad creen que son? Pegas es injusto, como si merecieran salirse con la suya porque habían puesto tanto esfuerzo en la planificación. Como mensajes de voz eran aún mejores. Casi dilanto, rogando, explicando que solo estaba confundido y tenemos miedo de nuestro futuro. Martín dejando esos extraños mensajes formales que parecían ser leyendo un guión, probablemente escrito por el propio abogado. Quiero aclarar que cualquier relación con intención de dañar mi matrimonio, como es el matrimonio, es una especie de tercero que puede resultar perjudicado independientemente de las personas involucradas. Como si lo tuviera destruyó accidentalmente en mi matrimonio en un estacionamiento, en lugar de planificar robar deliberadamente la mitad de mis activos mientras tenía sexo con mi esposa en el escritorio de su oficina. Pero los mensajes que realmente me conmovió fueron aquellos en los que Cassidy intentó reescribir la historia. Sabes, nuestro matrimonio no ha ido bien en los últimos meses. En fin, nos estamos distanciando. Iba a hablarte sobre terapia de repente, toda nuestra relación se vino abajo. Retroactivamente terrible, y su caso fue de alguna manera una respuesta razonable a problemas que ni siquiera sabía que teníamos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Ella realmente lo creyó. Había reescrito todo nuestro matrimonio en su cabeza para justificar lo que había hecho. Y ahora estaba realmente confundido sobre por qué no estaba de acuerdo con su versión revisada de los hechos. En su mente, no era una adúltera intrigante que había planeado defraudarme. Era una mujer atrapado en un matrimonio infeliz que había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre. Disonancia cognitiva fue realmente impresionante. Se las había arreglado para convencerse de que planear robarme la mitad de la casa después de que la pagara era de alguna manera moralmente superior simplemente pedir el divorcio por adelantado. Como si el elaborado engaño fuera en realidad un amabilidad, ahorrándome el dolor de saber que ella quería irse hasta que yo hubiera cumplido mi propósito como ella, servicio de pago de hipoteca personal. Tyson me encontró una noche sentado en su sofá con el teléfono apagado, mirando la pared. ¿Estás bien, hombre? Y, lo dije y realmente lo dije en serio, me sorprende lo completamente que no conocía a la persona con la que estaba casada. No es tu culpa, hombre. Los sociópatas son buenos ocultando lo que son. Lo curioso es que ya ni siquiera estoy con ello, enojo me cansé. ¿Cómo? Completamente acabado, podría enviarme 1000 mensajes más y no cambiaría nada. Podría aparecer aquí con lágrimas, lo siento y promesas de cambio y aún así no importaría, porque finalmente la verás como realmente es. Porque finalmente me veo como realmente soy. Y lo que yo soy es alguien que merece más que pasar tu vida con alguien que piensa que el amor es una estrategia de inversión a largo plazo. Mi teléfono estuvo apagado el resto de la noche. Y para el primer tiempo desde que empezó toda esta confusión, el silencio me ha traído paz en lugar de vacío. Hay algo profundamente gratificante en ver el karma llegar al trabajo puntualmente, con un uniforme impecable y portando documentos oficiales. Me refiero al tipo de justicia cósmica. Eso te hace creer que el universo tiene senso de humor y ocasionalmente disfruta de una buena plan de venganza. Camila me había llamado 2 días antes con una noticia que me alegró la semana. Los documentos están listos, y ya he organizado el servicio. ¿Dónde te gustaría que esto sucediera ahora? La mayoría de la gente probablemente elegiría la opción segura y privada, que le envíen los papeles a su casa, quizás a su auto, a algún lugar discreto donde pueda procesar el SOC sin audiencia. Pero aquí está el problema de ser traicionado sistemáticamente por alguien en quien confías. Esto cambia tu perspectiva sobre lo que constituye un comportamiento público apropiado. Su oficina, dije sin dudarlo, durante el horario comercial. Señor Reed, ¿estás seguro? Esto será público. Camila tuvo sexo con su jefe en el escritorio de la oficina mientras yo estaba en casa preparándole la cena. El barco público ya zarpó. Solo me aseguro de que atraque en el puerto correcto. Me gusta tu estilo. Programaré el servicio para las 2 de la tarde del viernes. Máxima visibilidad en la obra. La belleza de esto era la justicia poética en su mejor forma. Ella había elegido ese escritorio como escenario de su traición. Así que parecía apropiado que también fuera el escenario de sus consecuencias. Además, había una cierta simetría en todo eso. Había entrado en ese edificio como el marido distraído que trajo la cena, y ahora regresó como el autor del divorcio por fraude.
No necesitaba estar allí para la ceremonia en sí, pero los caballos salvajes no podrían haberme ahuyentado. Quería ver su cara cuando se dio cuenta de que su estrategia de salida cuidadosamente planificada acababa de convertirse en su puerta de entrada al infierno legal. Llámalo mezquino, llámalo vengativo, llámalo como quieras. Yo lo llamé cierre. Aparqué al otro lado de la calle de su edificio de oficinas a la 1:45 de la tarde y esperó. El alguacil, Dave, un profesional que parecía llevar 20 años dando malas noticias y que había perfeccionado el arte de mantener la calma mientras los mundos ajenos se desmoronaban. Llamó para confirmar la hora y el lugar, y sus instrucciones fueron sencillas. Encuentra a Cassidy Reed en su oficina en el piso 14. Y entregarle un sobremanila que pondría fin oficialmente a su matrimonio y potencialmente iniciaría un proceso penal contra ella. Exactamente a las 2 de la tarde, vi a Dave entrar por las puertas de cristal del edificio donde mi esposa había planeado mi ruina financiera. Llevaba un maletín de cuero, y la expresión confiada en su rostro indicaba que había hecho esto miles de veces antes, sabiendo exactamente cómo terminaría todo. Esperé en mi camioneta, mirando el edificio como si estuviera a punto de explotar. Que, en cierto modo, lo era. En algún lugar del piso 14 Cassidy estaba a punto de descubrir que las acciones tienen consecuencias, que planear defraudar a tu marido no es tan infalible como parece, y que capturas de pantalla de mensajes de texto tienen una forma divertida de arruinarte el día. 20 minutos después, Dave salió del edificio. Vio mi camioneta al otro lado de la calle y me hizo un pequeño gesto con el pulgar hacia arriba antes de subirse a su auto y marcharse. Misión cumplida. Los papeles ya habían sido entregados y en algún lugar del piso de arriba, mi esposa probablemente estaba leyendo documentos legales que explicaban exactamente lo jodida que estaba. Pero aún no había terminado. Quería ver su reacción personalmente. Salí de la camioneta y crucé la calle, pasando por las mismas puertas de vidrio que había pasado antes, 2 semanas antes, con una bolsa de salmón con hierbas y limón y la ingenua creencia de que estaba casada con alguien que realmente me amaba. Franco, el guardia de seguridad, me reconoció inmediatamente. Hola, señor Reed. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estamos muy contentos con la señora Reed. Algo así dije, cerrando la puerta principal. ¿Está ella ahí arriba? Por lo que entiendo, parecías un poco conmocionado cuando te vi hace unos minutos. ¿Estás bien? Todo es perfecto, Frank. Simplemente perfecto. El viaje en ascensor hasta el piso 14 fue diferente esta vez. Hace 2 semanas estaba nervioso por la anticipación, emocionado por sorprender a mi esposa con su comida favorita. Ahora, estaba tranquilo y seguro, contentos de presenciar las consecuencias de sus decisiones. Energía nerviosa había desaparecido y fue reemplazado por algo que parecía sospechosamente parecido a la paz. El pasillo estaba más concurrido que esa noche, personas caminando de una oficina a otra, llevando archivos, hablando de proyecciones trimestrales y estrategias de marketing, cosas normales de oficina, lo que hizo que lo que estaba a punto de ver fuera aún más satisfactorio. La escuché antes incluso de verla, a voz de Cassidy, más agudo de lo normal, estresado y tembloroso, salió de su oficina. La puerta estaba abierta y había gente reunida alrededor. Compañeros de trabajo que probablemente habían oído hablar del alguacil y que intentaban averiguar qué tipo de drama legal acababa de invadir su lugar de trabajo. Me posicioné desde donde pude ver el interior de su oficina, sin que fuera obvio. Y allí estaba ella, sentado en tu escritorio, la misma mesa donde había besado Martín 2 semanas antes. Sostenía un sobremanila y parecía como si alguien le acabara de decir que el apocalipsis estaba programado para el próximo martes. Su cara estaba pálida, sus manos temblaban y ella continuó leyendo el documento como si no pudiera creer lo que veía. Lo cual tenía sentido, porque lo que veía era una proceso que requería no solo el divorcio, sino también compensación por fraude, daños punitivos por infligir intencionalmente angustia emocional y una contabilidad detallada de cada dólar que había gastado en su caso. Martín también estaba allí, de pie detrás de su escritorio con el tipo de expresión que sugería que finalmente estaba empezando a comprender que dormir con una mujer casada no solo era moralmente cuestionable, sino que era potencialmente costoso desde el punto de vista legal. No dejaba de mirar por encima del hombro los papeles, y prácticamente pude ver el momento en que se dio cuenta de que su nombre estaba mencionado en varios documentos legales como cómplice del plan de fraude. ¿Qué quiere decir esto? Lo escuché preguntar, con la voz tensa y el pánico empezando a extenderse como un reguero de pólvora. Significa que somos Martín, respondió Cassidy con la voz ligeramente entrecortada. Significa que lo sabe todo. Fue entonces cuando levantó la vista de sus papeles y me vio de pie en el pasillo, viendo cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Nuestras miradas se cruzaron a través de la oficina abarrotada. Por un instante, todo lo demás se desvaneció. Solo éramos ella y yo. La mujer que planeó destruir mi vida y el hombre que lo anticipó. No dije nada.
No hacía falta. Me quedé allí, inmóvil, unos segundos. Le dejé ver que estaba, calma, revisado, y completamente intacto por lo que me había hecho. Entonces sonreí. No una sonrisa cruel, ni una sonrisa de enojo, solo la sonrisa satisfecha de alguien que finalmente recibió la justicia que merecía. Entonces me di la vuelta, volví al ascensor y la dejé para que explicara a sus colegas por qué un funcionario del tribunal acababa de entregarle documentos legales que la acusaban de llevar a cabo un plan de fraude contra su propio marido. La dejé para que descubriera cómo decirle a Martín que su romance no era solo un asunto personal. Suicidio profesional fue una conspiración criminal. La dejé lidiar con las consecuencias de creerse más lista que el tipo que le preparaba la cena mientras ella planeaba robarle la casa. Y me fui. Salí de ese edificio por segunda vez. Pero esta vez, caminaba hacia mi futuro, en lugar de alejarme de mi pasado. ¿Sabes qué es raro de vender una casa? No se trata solo de la transacción financiera, el papeleo ni del estrés de encontrar compradores que no te lleven a la ruina por un precio bajo. Es el momento en que te das cuenta de lo que creías que era. Tu casa era, de hecho, solo un edificio donde guardabas tus cosas y tus ilusiones de tener un matrimonio feliz. Yo había tomado esa decisión 3 días después de entregarle los papeles a Cassidy. Estaba sentado en la sala de estar de Tyson, mirando listados de propiedades en mi computadora portátil, cuando me di cuenta como si me hubiera golpeado una tonelada de ladrillos envueltos en un aviso de desalojo. No pude volver a esa casa. Nunca más. Cada habitación estaba contaminada con recuerdos que había sido envenenado retroactivamente por la verdad sobre con quién había estado casada. A cocina donde había preparado todas esas cenas mientras ella le enviaba mensajes de texto a su amante sobre estrategias de salida. La habitación donde dormimos uno al lado del otro mientras ella planeaba robarme a ciegas. El sala de estar donde vimos Netflix y hablamos mientras ella calculaba cuánto valía mi confianza en ella, dólares y centavos. Todo el lugar parecía una escena de un crimen donde el delito fue mi propia estupidez. Pero aquí está la gracia de tocar fondo. Una vez ahí, decides que quieres construir sobre los escombros. Lo que quería construir era una vida que no incluía ni un solo recuerdo de los 3 años que pasé siendo engañada por alguien que pensaba que el amor era una transacción comercial. Así que llamé a un agente inmobiliario. No a cualquier agente, sino Karen Martínez, la misma mujer que nos ayudó a comprar la casa 3 años antes, cuando éramos jóvenes e ingenuos, pensando que habíamos encontrado el hogar definitivo. Se acordaba de mí, se acordaba de nosotros, y cuando le expliqué la situación, ni siquiera intentó convencerme de lo contrario. Haden, cariño, llevo 15 años haciendo esto, dijo ella al teléfono. He visto muchas ventas de divorcios y te lo puedo asegurar. Conservar una casa solo porque invertiste dinero en ella es como conservar una camisa solo porque es cara, aunque ya no te quede y te haga ver horrible. Entonces, ¿crees que estoy tomando la decisión correcta? Creo que estás tomando la única decisión que tiene sentido. ¿Cuándo quieres anunciarlo? Ayer. Estaré allí mañana por la mañana con el papeleo. Los siguientes días fueron un borrón de preparativos, fotografías y jornadas de puertas abiertas que parecía como ver a desconocidos haciendo una audición para vivir en el museo de mi matrimonio fallido. Los compradores potenciales caminaban por las habitaciones donde mi vida se había derrumbado, comentando sobre los pisos de madera que yo mismo había restaurado y los azulejos de la cocina que Cassidy había elegido durante uno de nuestros viajes a Home Depot. Este es un espacio encantador, dijo una mujer, parada en la cocina donde había preparado aquella última cena, muy romántico. Sí, dije que tiene personalidad. Lo que no dije fue que la personalidad era ingenuo. El marido es destruido sistemáticamente por una esposa sociópata, pero eso probablemente no ayudaría a la venta. La casa fue vendida en 6 días al parecer. El mercado de casas coloniales de 3 habitaciones con cocinas remodeladas y decepciones recientes estaba en auge. Los compradores eran una pareja joven que me recordaba a Cassidy y a mí 3 años antes. Llenos de planes y optimismo, completamente convencidos de que habían encontrado su felicidad para siempre. Casi sentí lástima por ellos, no porque la casa estuviera maldita ni nada por el estilo, sino porque tenían la misma mirada que Cassidy y yo probablemente teníamos cuando entramos por primera vez en estas habitaciones. La mirada de alguien creer que está construyendo una vida juntos. Una expresión que es media esperanza, media ilusión. Pero bueno, quizás realmente lo lograrían. Quizás se amaran de verdad en lugar de usarse. Quizás su matrimonio durara más de lo que les llevó pagar la hipoteca. El cierre estaba programado para 2 semanas después, lo que me dio tiempo para empacar todo lo que quería conservar y pensar qué hacer con todo lo que ya no formaba parte de mí. Es increíble la cantidad de cosas que acumulas cuando crees que estás construyendo una vida permanente con alguien. Regalos de boda que nunca usamos. Muebles que compramos para las habitaciones que planeábamos redecorar.
Fotos de viajes que hicimos cuando creía que sus sonrisas eran sinceras. Me quedé con las herramientas, obviamente, mi equipo de taller, mi camioneta, mi ropa y exactamente 3 muebles. La silla de cuero que me regaló mi papá al graduarme de la universidad. La mesa de centro que yo mismo construí y la cama de la habitación de invitados, porque de ninguna manera iba a quedarme con el colchón en el que mi esposa probablemente fantaseaba con su jefe mientras yo dormía a su lado. Todo lo demás fue a caridad. Se vendió por internet o terminó en la acera con un cartel. Gratis el juego de comedor para el que habíamos ahorrado, los muebles de la sala que habíamos elegido juntos, los artículos decorativos que habían transformado nuestra casa en lo que ella llamaba hogar. Todo tenía que desaparecer. No porque yo estuviera siendo vengativo, pero porque guardar algo parecía preservar la evidencia de un delito. Lo más difícil fueron las fotos. Teníamos fotos por todas partes. Fotos de la boda, fotos de las vacaciones, momentos espontáneos de antes de saber que vivía con un estafador. Pasé una tarde entera mirándolas, y fue como ver un documental sobre la vida de otra persona. Allí estábamos en la playa de Florida, felices y enamorados. Allí estábamos en la boda de mi hermana, bailando como si fuéramos a hacerlo. Allí estábamos la mañana de Navidad, intercambiando regalos y actuando como si tuviéramos un futuro juntos. Conservé exactamente una foto, no porque la extrañara ni lo que teníamos, sino porque necesitaba recordar cómo eran las cosas, mentiras cuando te sonreían. Necesitaba un recordatorio de que se puede fingir cualquier cosa si la recompensa es lo suficientemente grande. El resto fue a la basura. Todos y cada uno de ellos. 3 años de mentiras documentadas, directo a la basura, donde pertenecían. 2 semanas después, me senté en la oficina de mi abogado, no el de Camila, sino el de otro que se ocupaba de bienes raíces, y firmé los papeles que transferían oficialmente la propiedad de mi antigua casa a personas que todavía creían en los finales felices. El cheque que llevé a casa era lo suficientemente sustancial como para darme opciones, que eran más de las que tenía cuando comenzó toda esta pesadilla. Esa noche, me quedé en la entrada de lo que ya no era mi casa, con las llaves en la mano que acababa de entregar a los nuevos dueños. El lugar parecía el mismo desde fuera. El mismo buzón, la misma puerta principal, las mismas ventanas que habían presenciado la destrucción a cámara lenta de mi matrimonio. Pero se sentía diferente. Se sentía como problema de otra persona ahora. Me subí a mi camioneta y me alejé sin mirar atrás. No porque estuviera demasiado herido para mirar, sino porque, literalmente, no había nada detrás de mí. Algo que valía la pena ver. La casa donde me habían engañado, traicionado y manipulado financieramente era ahora el nuevo comienzo de alguien más. Y por primera vez en meses, sentí que, exactamente lo que debería ser. ¿Sabes qué tiene de gracioso empezar de cero? Pasas tanto tiempo planeando tu dramática salida de una vida anterior que olvidas planificar tu igualmente dramática entrada a la nueva. Así que ahí estaba yo, oficialmente divorciada, financieramente intacta, gracias a la magia legal de Camila, y sin hogar por elección, de pie en el centro de la ciudad, buscando un apartamento como un estudiante universitario de mediana edad. El loft que encontré no era lo que se llamaría una residencia de lujo, pero tenía 3 cosas a su favor. Paredes de ladrillo visto que me recordaban por qué me encantaba trabajar con las manos. Enormes ventanales que dejaban entrar suficiente luz para que el lugar se sintiera animado en lugar de deprimente. Por supuesto, un alquiler que no me obligara a vivir de fideos instantáneos durante los siguientes 5 años. Y estaba justo encima de una cafetería llamada Moler Café, lo que parecía una gran comodidad o una forma garantizada de desarrollar una adicción a la cafeína que haría que mi acuerdo de divorcio pareciera insignificante. El edificio era uno de esos almacenes reconvertidos que a los promotores les encanta anunciar como lofts urbanos para quienes buscan sentirse artistas sin serlo. El tipo de lugar donde se paga extra por el privilegio de escuchar cada paso de los vecinos del piso de arriba, y se finge que las tuberías a la vista son un detalle de diseño en lugar de una medida de ahorro. Pero lo era. Mi sin hipoteca compartida, sin alquiler conjunto, sin un lugar que viniera con carga emocional y recuerdos amargos. Solo mi nombre en el alquiler, mi depósito, mi elección. Después de 3 años de tenerlo todo como nuestro, el concepto de mío me pareció revolucionario. Llevaba viviendo allí exactamente 2 semanas cuando conocí a Sierra Torne. Y déjame decirte, conocer a alguien nuevo cuando acabas de salir de un matrimonio que terminó con acusaciones de fraude es como intentar tener una cita con un letrero gigante de neón sobre la cabeza que diga: me engañaron recientemente. Trátelo con cuidado. Estaba bajando las escaleras con una bolsa de basura, porque aparentemente una de las alegrías de vivir en un loft es llevar la basura por 3 tramos de escaleras para llegar al contenedor de basura, cuando casi choqué con una mujer que llevaba lo que parecían 50 libras de granos de café. Vaya, lo siento, dije.
haciéndome a un lado para dejarla pasar. No te vi allí. Ningún problema, respondió ella, moviendo la bolsa para sujetarla mejor. Estas escaleras son una trampa mortal cuando llevas algo más pesado que un clip. Fue entonces cuando realmente la miré, en lugar de solo verla como un obstáculo entre el cubo de basura y yo. Sierra tendría unos 30 años, con esa belleza sencilla que no necesitaba maquillaje para hacerse notar. Tenía el pelo castaño hasta los hombros que parecía, consigo, y el tipo de sonrisa fácil que te hacía querer devolverle la sonrisa sin pensar. Usted debe ser el nuevo inquilino, dijo, dejando la bolsa de café por un momento. Soy Sierra. Soy la dueña del café de abajo. Jardín, dije, extendiendo mi mano. Sí. Me mudé hace unas semanas. Disculpen el ruido. Todavía estoy intentando averiguar qué piso tiene más ruido. Créeme, después de 2 años de administrar una cafetería, duermo sobre todo, incluida la máquina de espresso que está justo debajo de mi apartamento. Ella hizo una pausa e inclinó ligeramente la cabeza. Espera, ¿eres tú el tipo que pide café negro todas las mañanas exactamente a las 7:15? Culpable. ¿Es eso un problema? De ninguna manera. Ella se rió. Me impresionó la consistencia. La mayoría de la gente tiene hábitos cafeteros caóticos. Pero tú eres como un reloj. Volvió a coger la bolsa de café, con la facilidad de quien ya lo hacía casi mecánicamente. Aunque tengo que preguntar, continuó con una sonrisa juguetona. ¿Café negro, sin crema, sin azúcar, sin saborizantes extravagantes? Sí. Hoy en día me gustan las cosas sencillas. Algo en mi tono debió haber sugerido que había una historia detrás de esa declaración, porque me dirigió una mirada que era, en parte curiosidad y en parte comprensión. Justo. A menudo se subestima la simplicidad. Esa conversación podría haber terminado ahí. Un breve intercambio de nombres, una sonrisa cortés, y todos volvieron a sus vidas. Pero Sierra no parecía tener prisa por terminar. Y, para ser sincera, yo tampoco. Hacía semanas que no hablaba con alguien que no supiera de mi reciente divorcio, alguien que no quisiera dar consejos no solicitados ni hablar de mi complicado proceso legal. Entonces, ¿qué haces?, preguntó ella en tono ligero. Bueno, además de tomar café solo con precisión casi militar, soy carpintero. Principalmente hago armarios a medida, muebles empotrados, ese tipo de cosas. Y también hago diseño gráfico freelance, cuando el café no me consume demasiado. Señaló el edificio donde vivíamos. Este lugar era una fábrica textil. Compré la planta baja hace 2 años y la convertí en cafetería. Cuando terminaron las reformas del apartamento, el casero me dio prioridad. ¿Has estado aquí desde el principio? Más o menos. He visto el barrio transformarse de un páramo industrial a algo mucho más genial. Me miró fijamente, con esa mirada que sugería que sabía más de lo que aparentaba. ¿Y tú? ¿Qué te trajo a este loft del centro? La respuesta sincera fue que me estaba escapando. Mi esposa me había engañado y, en el proceso, me robaba incluso lo que no era suyo. Así que me divorcié, vendí nuestra casa y decidí empezar de cero en un lugar donde no me recordaran a diario el dolor y la traición. Pero, por supuesto, no podía decirle eso. No a una mujer a la que apenas conocía, alguien que parecía genuinamente interesada, que no estaba dispuesta a arruinarle el día con el peso de mi pasado. La vida cambia, respondí, intentando simplificar. A veces necesitas empezar de cero. Sierra asintió, entendiendo. Sé cómo es. Me mudé aquí después de que mi última relación terminara. A veces, un cambio de aires es lo que necesitamos para empezar de nuevo. Había algo en su forma de hablar, algo que sugería que no solo estaba siendo amable. Era una comprensión que provenía de la experiencia, no de la curiosidad. Como si tuviera sus propias razones para comprender lo que significaba empezar de cero. Bueno, dijo, tomando una bolsa de café del mostrador, si alguna vez te cansas del café solo, avísame. Preparo un bourbon latte con jarabe de arce que podría hacerte cambiar de opinión sobre la simplicidad. Lo pensaré, dije sintiendo que realmente quería probarlo. Ya estaba a mitad de las escaleras, pero se dio la vuelta. Bienvenida al barrio. Creo que te gustará. La vi desaparecer por la esquina, cargando 2 pesadas bolsas de granos de café con una facilidad impresionante. Nunca imaginé que ese gesto desencadenaría algo tan inesperado. Por primera vez en meses, ansiaba mi próxima visita a la cafetería. ¿Sabes lo más extraño del cerebro humano? Cuando crees haber superado a alguien que te traicionó, que has dejado atrás el dolor y la decepción. Cuando por fin has construido una nueva vida, en el momento más inesperado, conoces a alguien que te trata con dignidad, no como un cajero automático ambulante. Y entonces te encuentras en su puerta, casi como un paquete no deseado que nunca pediste. Era martes. Parecía que todos los momentos importantes de mi vida ocurrían los martes.
Me preparaba para bajar a tomar mi café con Sierra. Llevábamos unos 3 meses haciéndolo. La conversación tranquila, los pequeños intercambios que empezaban formales y poco a poco se convertían en algo más. Yo llegando temprano para ayudar con la carga pesada, ella preparándome un latte de bourbon y arce todas las mañanas, incluso sin que se lo pidiera. Pasó el tiempo y nuestra interacción se profundizó. Del mostrador a la mesa del rincón. De conversaciones sobre el tiempo a discusiones más personales. Y de repente, me di cuenta de que ya no pensaba en Cassidy todos los días. Ya no recordaba las promesas incumplidas ni las palabras que había usado para devaluarme. Ella, mi exesposa, a quien antes no podía imaginar lejos de mí, ya no estaba en mis pensamientos. Entonces sonó el timbre. Abrí la puerta, esperando ver a un repartidor o tal vez a mi amigo Tyson aparecer de repente. Pero en cambio, encontré una caja de cartón en mi felpudo, como una mina emocional. No había camión de reparto a la vista. No se necesitaba firma, solo una caja mediana con mi nombre escrito con un estilo que reconocí al instante. La letra de Cassidy. Los mismos giros y vueltas que me acompañaban en las listas de la compra, las tarjetas de cumpleaños, y al parecer, también los mensajes sobre lo fácil que era manipularme. Había una nota pegada en la parte superior de la caja. Hayden, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero encontré esto mientras empacaba. Pensé que podrías quererlo. Si prefieres tirarlo, lo entiendo. Simplemente no quería olvidar lo que teníamos, aunque no fuera tan real para mí como lo fue para ti. Incluso su disculpa fue un insulto disfrazado. ¿Qué? Tuvimos no era real para ella. Pero, al parecer, lo asumió para mí, como si yo fuera uno de esos idiotas que se entregan por completo a una relación mientras ella orquestaba discretamente una estafa que duró años. Su audacia fue asombrosa. Me quedé allí, mirando la caja durante unos 5 minutos, debatiendo si debía tirarla a la basura sin abrirla. Lo que hubiera dentro, fotos, cartas, recuerdos, solo podía ser doloroso o exasperante, o quizás una combinación de ambos. Pero, como todos saben, la curiosidad es una maldición. Después de 3 meses sin pensar en ella, sin pensar en nada relacionado con Cassidy, me pregunté qué podría creer que aún merecía la pena devolver. ¿Qué partes de nuestro falso matrimonio creía que querría conservar? Todavía estaba allí de pie, con la caja en la mano, cuando Sierra apareció en lo alto de las escaleras. Debió de notar mi expresión y supo que algo andaba mal. ¿Estás bien?, preguntó, mirando la caja que tenía en las manos. Sí, respondí, intentando reír. Me siento como si me hubieran dado una bomba emocional. Algo así, murmuré. Mi exesposa me envió una caja con cosas de nuestro matrimonio. Ahora intento decidir si abrirla es una autolesión o una especie de cierre. Sierra, que ya había escuchado la esencia de mi historia de divorcio, no conocía todos los sucios detalles sobre el engaño y la manipulación, pero sabía lo suficiente para entender que el final de mi matrimonio fue una pesadilla y que mi ex, en sus palabras, era una corista que no te merecía. ¿Quieres compañía mientras decides?, preguntó con una sonrisa amable. Puedo prepararte un café y ser tu voz de la razón. No tienes que hacer eso, respondí. Probablemente será raro y deprimente. Hayden, yo también estoy divorciada, dijo con expresión seria. Sé lo que es recibir paquetes inesperados del pasado. Y créeme, a veces es mejor tener a alguien cerca que te recuerde que lo que hay en esa caja son solo cosas. No puede hacerte daño a menos que lo permitas. Y así fue. Terminé sentado en el sofá con Sierra, tomando lattes de arce y bourbon a las 10 de la mañana, preparándome para hurgar en los restos de mi matrimonio fallido. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que esta sería mi vida, probablemente habría llamado a un psicólogo para ella. Abrí la caja lentamente, como si pudiera contener algo explosivo. Emocionalmente hablando, probablemente lo era. Lo primero que vi fueron fotos. Un montón. Fotos de bodas, vacaciones, momentos aleatorios de 3 años de mentiras documentadas. Allí estábamos en la playa de México, felices y enamorados. Allí estábamos en la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, haciendo de pareja perfecta. Allí estábamos en nuestro primer aniversario, intercambiando regalos y actuando como si tuviéramos futuro. Ver esas fotos ahora era como ver una película cuyo giro ya se conocía. Cada sonrisa parecía falsa. Cada gesto parecía preparado. Cada te quiero parecía ensayado. Una actuación digna de un Oscar en la categoría de mejor actuación en un engaño de larga duración. «¡Guau!», dijo Sierra, mirando por encima de mi hombro una foto de Cassidy y yo en una fiesta del trabajo. «Es guapísima». «Sí, lo es. Lástima que su personalidad sea más fea que una cerca de barro». Sierra se rió.
como si fuera justo lo que necesitaba oír. Esa es la esencia. ¿Qué más hay? Cartas, tarjetas que le escribí para sus cumpleaños y aniversarios. Una entrada de la primera película que rodamos juntos. Una flor prensada de una cena romántica que organicé. Todos los pequeños momentos que la gente colecciona cuando cree que está construyendo algo permanente, en lugar de ser desmantelado sistemáticamente por alguien que cree que el amor es una transacción comercial. Me detuve, sacando un sobre del fondo de la caja. Era una carta. No una nota cualquiera, como la pegada con cinta adhesiva, sino una carta de verdad, sellada y de varias páginas. Sierra se dio cuenta y dijo suavemente, con una ligera preocupación en su voz: «No tienes que leer esto, Hayden. No hoy. Ni nunca, si no quieres». Miré la carta, dudé un momento, pero luego dije: «No, creo que sí». Abrí el sobre y empecé a leer las primeras líneas. Era justo lo que esperaba. Una explicación larga y confusa de cuánto lo sentía, de sus errores y de cómo esperaba que algún día pudiera perdonarla. Las mismas tonterías egoístas que me había escrito semanas después de que presentara el divorcio. Pero lo importante de ese cierre es que no se trataba de perdón, comprensión y de seguir adelante. Se trataba de ver las cosas con claridad, de ver lo real. Y lo que vi al mirar esa caja de recuerdos y leer esa carta fue la ausencia total de algo que valiera la pena conservar. Estos no eran momentos de una relación real. Eran accesorios para una actuación que creía ciegamente genuina. Las fotos mostraban momentos que yo sentía reales, pero para ellas solo eran escenas ensayadas. Las cartas que había escrito, llenas de amor y sinceridad, habían sido enviadas a alguien que calculaba su valor monetario haciéndose pasar por mi esposa. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Sierra, cerrando la carta sin terminarla. Pensé que esto dolería más. Me miró desconcertada. «¿Qué quieres decir?». Pensé que ver todo esto me haría sentir triste, enojado, nostálgico, algo así. Pero no. Ahora parece la vida de otra persona. Saqué una foto, una selfie que nos tomamos la mañana de Navidad. Los dos sonriendo a la cámara, con aspecto de la pareja más feliz del mundo. Pero finalmente, la miré por primera vez desde que todo se vino abajo. «Me quedo con esta», dije sosteniendo la foto. «Grave». «Sí, porque necesito recordar cómo se siente una mentira. Cuando alguien te sonríe, pero todo es una actuación». Sierra me observaba, y yo aparté la foto y empecé a guardar el resto en la caja. «El resto puede ir a la basura». «¿Estás seguro?», preguntó, arqueando una ceja. «No puedes reconstruir tu vida cargando con los restos de la anterior». Suspiré y cerré la caja. Pasé 3 años intentando construir algo con alguien que nunca estuvo realmente presente. No voy a pasar los próximos 3 años lamentando algo que nunca fue real. Dejé la caja junto a la puerta, pensando que la tiraría más tarde. Pero ahora mismo, tenía algo más importante que hacer. «Espera aquí», le dije a Sierra, levantándome y dirigiéndome a mi taller. Regresé con una pequeña caja de madera que hice el mes pasado. Estaba hecha de madera de granero recuperada, con juntas de cola de Milano y un pestillo de latón. El tipo de artesanía que requiere tiempo, paciencia y mucho cuidado. «¿Qué es esto?», preguntó Sierra con curiosidad. «Esto es para las cosas que realmente importan», dije, abriendo la caja para mostrar lo que contenía. El contrato de arrendamiento de este apartamento. Las tarjetas de visita de mis nuevos clientes. Una foto de Tyson y yo del fin de semana pasado. El recibo de nuestra primera cita real la semana pasada. Sierra sonrió, con los ojos brillantes de comprensión. «Estás empezando una nueva colección». «Empiezo una nueva vida», respondí, poniéndole la caja en las manos. «Y esta vez, solo me quedo con lo auténtico». Tomó la caja y la sostuvo con cuidado, como si fuera algo precioso. Y creo que lo era. Estaba hecha de esperanza, confianza y esa fe que solo llega después de aprender la diferencia entre lo real y lo ficticio. «Esta vez», dije, «construimos algo duradero». Y mirando a Sierra, sosteniendo esa caja y sonriéndome como si yo fuera alguien con quien valía la pena construir un futuro, por primera vez, creí que era posible. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.